El anillo base, o sea, para definir la geometría del sistema reticulado y las cargas, lo haremos a partir de esta terna de ejes X y Z de origen O. El anillo base está formado por 4 barras dos barras paralelas al eje X, 2 barras paralelas al eje Y. Como las longitudes son las mismas, vamos a tomar 1 metro y 1 metro para estas barras. El anillo base termina siendo un cuadrado. Los nudos nosotros los consideramos como rótulas, pero en los sistemas reticulados reales, si son metálicos, directamente se sueldan. Vamos a fijar este anillo base mediante bielas. Para fijar el nudo A necesitamos 3 bielas. Biela 1, 2, 3. Tenemos que definir los ejes de esas 3 bielas. Por ejemplo, la biela 1 es paralela al eje Z. La biela 2, contenida en ZX, y forma 45 grados con respecto a los ejes. La biela 3, contenida en el plano ZY, y forma 45 grados con respecto a los ejes. Entonces, las 3 bielas no son coplanares, fijan ese nudo A. Para fijar el nudo D, necesitamos 2 bielas. Esta biela 4 y esta biela 5. La biela 4 paralela al eje Z, la biela 5 contenida en el plano ZY. Y forma 45 grados con respecto a los ejes. Para fijar el nudo C, otra vez 2 bielas, 6 y esta biela 7. La biela 6 paralela al eje Z, la biela 7 contenida en el plano ZX. Y forma 45 grados con respecto a los ejes. Y para fijar el nudo B va a ser suficiente con una biela 8. Y ahí tenemos el anillo base fijo. Ahora, por cada nudo que vamos a agregar al sistema reticulado, lo tendremos que vincular a 3 nudos ya fijos y que no sean coplanares. Entonces, yo voy a aplicar acá un nudo E y ese nudo E lo voy a vincular con la barra CE, con la barra ED y la barra EB. Esas 3 barras no son coplanares, por lo tanto quedó fijo ese nudo E. Y la longitud de esta barra S vamos a considerar también 1 metro. Bueno, ahora voy a agregar el nudo F, que lo fijo con la barra BF, FE y AF. Esas 3 barras no son coplanares, quedó fijo el nudo F. Ahora voy a agregar un nudo G,
que lo voy a fijar mediante la barra AG, FG y GD. Y finalmente, un nudo H que voy a fijar mediante las barras HD, HE y HG. Con las longitudes que les di a las barras verticales y horizontales, ahí tenemos todas las aristas de un cubo del lado igual a 1 metro y las 4 diagonales. Ya, fíjense, la barra ED es la diagonal de esta cara del cubo, la barra ED es la diagonal de la cara de atrás, la barra FA es la diagonal de esa cara del cubo y la barra GD la diagonal de la cara de adelante del cubo. Ahí entonces tenemos fijos todos los nudos. Vamos a aplicarle las fuerzas. Porque si no aplicamos fuerzas, las reacciones son todas nulas. ¿Qué fuerzas vamos a aplicar acá? En H, una fuerza peso 1. Que esté contenida en el plano XY. O sea, que esta peso 1 serán 2 toneladas en Y más 2 toneladas en J. No tiene componente K. En el nudo E, una fuerza peso 2 igual 2 toneladas de dirección Z. O sea, como vector, estos serían 2 toneladas en K. En el nudo F, otra fuerza peso 3, también paralela al eje Z, 2 toneladas en K. Y en el nudo G, tenemos esa. 3 fuerzas paralelas a Z en los nudos E, F, G. Y en el nudo H, una fuerza que está contenida en el plano XY, que tiene componente X e Y. Entonces, vamos a calcular los esfuerzos en las barras y las reacciones en las bielas. ¿Por qué nudo tenemos que empezar acá? Ya, si yo planteo el equilibrio del nudo E, ¿cuántas incógnitas me van a quedar ahí en esas 3 ecuaciones que me permite plantear el equilibrio de ese nudo? 1, 2, 3, 4, 5. Los esfuerzos de las 5 barras que concurren a él. ¿Voy a poder resolver esas 3 ecuaciones con esas 5 incógnitas? No. Pero fíjense el nudo H. El nudo H tenemos solamente 3 barras que concurren a él. Entonces, el primer nudo que vamos a analizar el equilibrio, que vamos a plantear el equilibrio, es el equilibrio de el nudo H. En el nudo H tenemos la barra H, por acá está E, por acá abajo D, la barra H, G y la fuerza P sub 1 que tenemos en el plano de las barras GH y EH. Adoptamos sentidos para las incógnitas. Por ejemplo, este para el esfuerzo de la barra DH, este para el esfuerzo de la barra HE
para el esfuerzo de la barra HG. La estática nos permite plantear tres ecuaciones para el equilibrio de este nudo, porque tenemos acá un problema de fuerzas concurrentes en el espacio. Entonces, la primera ecuación, sumatoria de proyecciones en X igual 0. ¿Qué fuerzas tienen proyección en X? P sub 1, que vale su proyección en el eje X 2 toneladas positivo. ¿Y qué otra fuerza? SHG, que con el sentido que yo adopté es negativa su proyección, menos SHG igual 0. Los esfuerzos de las otras dos barras no tienen proyección sobre el eje X. O sea que de esta ecuación obtenemos que el esfuerzo de la barra HG vale 2 toneladas. Nos dio positivo, por lo tanto el sentido real coincide con el adoptado. O sea, el esfuerzo de la barra HG actuando sobre el nudo H tiene este sentido. Actuando sobre el nudo G, el sentido opuesto. O sea, voy a indicar acá, sobre el nudo G, el sentido es este. O sea que esa barra GH está sometida a tracción y ese esfuerzo de tracción vale 2 toneladas. Está sometida a tracción porque el esfuerzo de la barra son las dos fuerzas que convergen, digamos, los sentidos. No concurren, que convergen. Ahora planteamos una segunda ecuación, sumatoria de proyecciones en Y, ¿cómo tiene que ser? Igual 0. Ahí tenemos la proyección de P sub 1 vale también 2 toneladas sobre el eje Y, positivo. Y la única barra que tiene proyección sobre el eje Y es el esfuerzo de la barra HE, que con este sentido que yo adopté, su proyección es negativa, menos el esfuerzo de la barra HE igual 0. De ahí despejamos que el esfuerzo de la barra HE positivo 2 toneladas. Entonces, el sentido real coincide con el adoptado. Actuando sobre el nudo H tiene sentido hacia el nudo E, el esfuerzo de la barra. Actuando sobre el nudo E, el sentido opuesto. Ya. El esfuerzo de la barra HE es ese y vale 2 toneladas. Eso significa que el esfuerzo de esa barra HE es de tracción y también de 2 toneladas. Planteamos la tercera ecuación, sumatoria de proyecciones en Z igual 0, y ahí en esa ecuación vamos a tener el esfuerzo de la barra DH igual 0. O sea, con estas cargas, la barra HD tiene esfuerzo nulo. Ahora, ¿yo puedo quitar esa barra? Teóricamente sí la podría quitar, pero en la práctica no la puedo quitar, porque si yo quito esa barra, el nudo H se desplaza hacia abajo por el peso propio que tienen las barras. De las barras DH y HE. ¿Me siguieron hasta ahí? Ya. Yo tengo que borrar esta parte del pizarrón. A medida que voy calculando los esfuerzos en las barras, los voy indicando los sentidos ahí en las barras del sistema reticulado, y en una memoria de cálculo tendremos el esfuerzo de la barra HG igual 2 toneladas,
el esfuerzo de la barra HE 2 toneladas, el esfuerzo de la barra HD igual 0. Bueno, y yo me estaba olvidando una cosa. Ustedes recuerdan cuando vimos esfuerzo anormal que habíamos adoptado positivo para tracción, negativo para compresión. O sea, si nosotros hacemos una memoria de cálculo de los esfuerzos de estas barras y las reacciones en las bielas, bueno, aquellas que estén sometidas a tracción, signo positivo, las que nos aparezcan sometidas a compresión, signo negativo. Y hasta acá tenemos resuelto el nudo H. ¿Puedo plantear el equilibrio del nudo E? Y lo podría hacer, pero lo voy a poder resolver todavía no, porque ahí tenemos 1, 2, 3, 4 barras que concurren ahí. Entonces, no podríamos calcular los esfuerzos de esas 4 barras planteando el equilibrio del nudo E. ¿A qué nudo puedo ir ahora? Al nudo G. Ahí tenemos 3 incógnitas. Los esfuerzos de las barras AG, GD y GF. Entonces, planteemos el equilibrio de ese nudo. Equilibrio, nudo G. Ahí tenemos el nudo G, la fuerza P sub 4 igual a 2 toneladas vertical y con ese sentido, las barras GF, la barra GH, que ya hemos calculado su esfuerzo, que era este, SHG, y valía 2 toneladas. O sea, ¿qué sentido tengo que tomar? El que corresponde a la acción de esa barra sobre el nudo G, porque ahora vamos a plantear el equilibrio de ese nudo. Y ahí tenemos la barra AG y la barra GD. Bueno, planteamos las 3 ecuaciones que nos permiten plantear la estática para el equilibrio de ese nudo y voy a adoptar los siguientes sentidos. Este para el esfuerzo de la barra GD. Este para el esfuerzo de la barra GA. Y este para el esfuerzo de la barra GF. Los sentidos nosotros los adoptamos. Luego, al plantear las ecuaciones, aquellas incógnitas que nos dan positivas significa que el sentido real es opuesto al adoptado. O sea, si yo adopto estos sentidos para las barras GD y GA, estoy suponiendo esas barras sometidas a compresión. En cambio, para la barra GF, estoy suponiendo tracción. Bueno, planteamos las 3 ecuaciones. Una, sumatoria de proyecciones en X, para que esto esté en equilibrio, igual 0. ¿Qué fuerzas tienen proyección en X? SHG, su proyección positiva, menos el esfuerzo de la barra GD por coseno de 45 grados, igual 0. O sea, este ángulo es 45 grados porque justamente es la diagonal de ese cuadrado que es la cara de adelante del cubo. Bueno,
De esta ecuación despejamos SGD y nos queda SHG sobre coseno de 45 grados. O sea, 2 toneladas dividido 0,7, 2,8 toneladas. Nos dio positivo, el sentido real coincide con el adoptado. Ahora planteamos como segunda ecuación sumatoria de proyecciones en Z igual 0. Tenemos menos P sub 4. La proyección de P sub 4 es negativa sobre el eje Z, más SGA, más SGD, coseno o seno de 45 grados. O sea que el ángulo es 45, el seno y el coseno tienen el mismo valor. Como SGD ya lo hemos calculado, despejamos de acá SGA y nos queda SGA igual a menos 2 toneladas, que es, más 2 toneladas, al pasar P sub 4 al otro miembro, menos SGD coseno de 45 grados. Y esto nos da 2 toneladas, esto nos da 2 toneladas, nos da 0. O sea que SGD nos dio positivo 2,8 toneladas y SGA 0. Planteamos la tercera ecuación, sumatoria de proyecciones en I igual 0. Bueno, la única que tiene proyección en I es SGF. SGF igual 0. Bueno, entonces el esfuerzo de esta barra AG vale 0. El esfuerzo de esta barra GF vale 0. Y el esfuerzo de la barra GD actuando sobre G tiene ese sentido, actuando sobre D el sentido opuesto. Y vale menos 2,8 toneladas, porque está sometida a compresión. ¿Me siguieron hasta ahí? O sea que ya tenemos resueltos los nudos G y H. Ahora, ¿qué nudos podemos plantear? Podemos plantear el equilibrio del nudo F. Ahí quedan 3 incógnitas. El esfuerzo de la barra GF ya lo hemos calculado, vale 0. Nos queda la fuerza P sub 3 y las 3 barras que concurren a él, que son AF, BF y EF. Bueno, yo voy a borrar esta parte, voy a dibujar el nudo F con las barras que concurren a él y las fuerzas, y planteamos el equilibrio. Entonces ahora nudo F. Tenemos el nudo F, la fuerza P sub 3, la barra EF
la barra FB, la barra FA. La barra GF, como el esfuerzo vale 0, directamente no la dibujo, no la indico, porque el esfuerzo de esa barra GF nos dio igual 0. La barra FB es vertical, la barra FE es horizontal y es paralela al eje X. La barra AF está en el plano ZI. Planteamos o adoptamos los sentidos para SFB, SFE, SFA. Y planteamos las tres ecuaciones. Sumatoria de proyecciones en X, como tiene que ser, igual 0. ¿Qué fuerzas tiene proyección en X? Acá solamente SFE. Entonces, SFE igual 0. Segunda, sumatoria de proyecciones en Y, igual 0. Y en Y, ¿qué fuerza tiene proyección? SFA. Negativo, su proyección sobre el eje Y, y vale SFA por coseno de 45 grados igual 0. Por lo tanto, SFA, ¿cuánto vale? 0. Planteando la tercera ecuación, sumatoria de proyecciones en Z, igual 0, vamos a obtener SFB menos P sub 3 igual 0. O sea que el esfuerzo de la barra FB igual a P sub 3 igual 2 toneladas. Estas 2 toneladas nos dieron positivo. Por lo tanto, el sentido real del esfuerzo de esa barra FB coincide con el adoptado. Ahora, el sentido que yo adopté, si esta es la acción de la barra sobre el nudo F, la acción de esa barra sobre el nudo B tiene el sentido opuesto. O sea, estoy adoptando compresión. O sea, que el esfuerzo de esa barra FB es de compresión y vale 2 toneladas. Entonces, si hacemos una memoria de cálculo para cada una de las barras, acá voy a tener FB igual a menos 2 toneladas porque es de compresión, y los esfuerzos de las otras dos barras, S, F, E, vale 0, y el esfuerzo de la barra F, A, vale 0. O sea que el esfuerzo de esta barra vale 0, el esfuerzo de esta barra según la diagonal de esa cara vale 0, el esfuerzo de la barra BF es de compresión, tiene estos sentidos, actuando sobre F hacia arriba, actuando sobre B hacia abajo, ya esa barra está sometida a compresión y vale 2 toneladas. Bueno, entonces ahora sí podemos plantear el equilibrio del nudo E, porque ahí nos quedan 3 incógnitas. El esfuerzo de la barra FE, lo acabamos de calcular, vale 0. El esfuerzo de la barra HE ya lo habíamos calculado, valía 2 toneladas, y con este sentido, la fuerza P sub 2, y las 3 barras que concurren a él, que son incógnitas, son las barras S, la barra ED, que es la diagonal de esta cara del cubo,
y la barra EB, que es la diagonal de la cara de atrás del cubo. Entonces, planteamos el equilibrio del nudo E. Tenemos el nudo E, la fuerza P sub 2 ahora de 2 toneladas, la barra EC, la barra EH, el esfuerzo de esa barra tiene este sentido y vale 2 toneladas que ya lo habíamos calculado. Y además, las barras E, B y nos falta la diagonal de esta cara, que es la barra ED. Adoptamos sentidos y planteamos ecuaciones. Este sentido para el esfuerzo de la barra EC. Este sentido voy a adoptar para SED. Y este sentido para el esfuerzo de la barra EB. O sea, estoy suponiendo compresión para las tres barras. Primero, sumatoria de proyecciones en X. Para que esto esté en equilibrio, igual 0. La única barra que tiene proyección en X es la diagonal de la cara de atrás. O sea, la barra BE. S, EB o BE por coseno de 45 grados igual 0. O sea que el esfuerzo de esa barra EB vale 0. Segunda ecuación, sumatoria de proyecciones en Y igual 0. ¿Y qué fuerzas tienen proyecciones en Y? El esfuerzo de la barra EH, positiva su proyección, y vale 2 toneladas. SEH. El esfuerzo de la barra EB, negativa la proyección, y es el esfuerzo de esa barra ED por coseno de 45 grados. Igual 0. De acá despejamos SEH y nos queda esto. SEH no, tengo que despejar SED. SED igual a SEH sobre coseno de 45. O sea, 2 toneladas dividido 0,7, esto nos da 2,8 toneladas. Nos dio positivo, por lo tanto el sentido real coincide con el adoptado. O sea, la barra ED está sometida a compresión. Y vale 2,8 toneladas. La tercera ecuación, sumatoria de proyecciones ahora en Z, igual 0. En Z tenemos P sub 2, negativo, menos P sub 2, más SEC, más SED, coseno de 45, igual 0. Despejamos S y nos queda P sub 2 menos SED coseno de 45. SED coseno de 45 también vale 2. O sea que despejamos y nos da S igual 0. O sea que las tres barras que hemos resuelto acá es el esfuerzo de la barra ED
2,8 y de compresión. O sea, actuando sobre el nudo E tiene este sentido, actuando sobre el nudo D el sentido opuesto. Y el esfuerzo de esa barra, entonces, de E igual a menos 2,8 toneladas porque es de compresión. Y los esfuerzos de las otras dos barras son nulas. S igual al esfuerzo de la barra EB igual 0. Entonces, el esfuerzo de esta barra vale 0. El esfuerzo de esta barra, que es la diagonal de la cara de atrás, 0. Profe, perdón, ¿por qué SDE quedó menos 2,8? No, esperen, que acá hice algo mal. La barra EB, no, está bien, tiene proyección sobre el eje X, está en la cara de atrás. Y es la única que tiene proyección en el eje X, y nos dio 0. Está bien. ¿Qué es lo que me preguntaba? Perdón. Que SED dio 2,8, ¿no? Positivo. ¿Por qué después dice que da negativo? ¿Por qué acá puse negativo? Sí. ¿Por qué en el cuadro de valores puse negativo? Claro. 2,8. Sí. Porque está sometida a compresión. O sea, que nos haya dado positivo significa que el sentido real coincide con el adoptado. Como yo adopté para esa barra compresión, el esfuerzo de esa barra efectivamente es de compresión y vale 2,8 toneladas. Entonces, como nosotros adoptamos para tracción positivo, compresión negativo, si hacemos un cuadro de valores, el esfuerzo de esa barra lo vamos a indicar con el signo negativo porque es de compresión. Ah, ok, listo, gracias. ¿Quedó clara la duda? Sí, ya. Sí. Una cosa son los sentidos que nosotros adoptamos. Otra cosa son los signos de los esfuerzos característicos, del esfuerzo normal. Nosotros hemos adoptado para el esfuerzo normal tracción positivo, compresión negativo. Ahora, fíjense, si yo adoptase en todos los nudos para las incógnitas tracción, entonces sí, el signo de la incógnita ya me da con el signo del esfuerzo característico. Pero yo acá en algunos casos adopté compresión para esa barra ED. El sentido que adopté ahí, que indiqué en el dibujo, es de compresión. Me dio positivo significa que el sentido real coincide con el adoptado. Y como para compresión adoptamos que el esfuerzo normal es negativo, entonces en el cuadro de valores pongo 2,8 negativo. Eso me está indicando que esa barra está sometida a compresión y vale 2,8 el esfuerzo. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, fíjense que ya tenemos resuelto entonces los 4 nudos de la cara superior. Ahora tenemos que empezar a plantear el equilibrio de los nudos de la cara inferior de ese cubo. ¿Por qué nudo tenemos que empezar? Por aquel nudo que tengamos solamente 3 incógnitas. Y ese nudo es
el nudo B. Ahí tenemos tres incógnitas. Ese nudo tenemos el esfuerzo de la barra FB, que ya lo hemos calculado. El esfuerzo de la barra EB, que ya lo hemos calculado, que en este caso particular vale 0. Y como incógnitas nos quedan los esfuerzos de las barras AB, BC y la reacción de la biela 8. Entonces, planteemos el equilibrio de ese nudo B. Tenemos el nudo B, ahí tenemos el esfuerzo de la barra FB, que tiene, actuando sobre B, este sentido, y varía 2 toneladas. La barra BE, directamente no la dibujo porque el esfuerzo de esa barra valía 0. Y ahí tenemos la biela 8, la barra BC y la barra BA. Fíjense que acá es inmediato, que el esfuerzo de esta barra, ¿cuánto nos va a dar? 0. Es la única fuerza que tiene proyección sobre el eje X. El esfuerzo de esta barra, ¿cuánto nos va a dar? 0. Es la única fuerza que tendría proyección sobre el eje X. ¿Y cuánto vale la reacción de la biela 8? Tiene este sentido, R8, y vale 2 toneladas. O sea, en este nudo no necesitamos plantear las ecuaciones porque son inmediatas. Ahí tenemos la biela 8 que coincide con el esfuerzo de la barra EB, la recta de acción. Entonces, R8 va a ser igual a EB, el sentido opuesto, y los esfuerzos de las otras dos barras que concurren a B, 0. Ya, el esfuerzo de esta barra vale 0, el esfuerzo de esta barra vale 0, y R8 igual 2 toneladas. Y el sentido hacia arriba. Ahora, ¿qué nudo podemos plantear el equilibrio? El nudo C. Ahí subsisten tres incógnitas. El esfuerzo de la barra BC, lo hemos calculado, vale 0. El esfuerzo de la barra EC, lo hemos calculado, vale 0. Y las tres incógnitas que nos quedan son el esfuerzo de la barra CD, la reacción de la biela 6 y la reacción de la biela 7. ¿Está? ¿Y cuánto valen los valores de esas tres incógnitas que tenemos ahí? Son inmediatas. La reacción de la biela 6, 0. O vamos a poner así, R6 igual 0. R7 igual 0. Y el esfuerzo de esta barra CD también 0. ¿Por qué?
vamos a dibujar el nudo y vamos a repasar. Tenemos el nudo C. La barra S, el esfuerzo vale 0. Ahí tenemos la biela 6, la biela 7 y la barra CD. La única fuerza que tiene proyección en X es R7. Por lo tanto, R7, ¿cuánto va a dar? 0. La única fuerza que tendría proyección en el eje Y es el esfuerzo de la barra CD. Entonces, ¿cuánto nos va a dar ese CD o ese DC? 0. Y en la dirección Z tienen proyección R7 y R6, pero R7 vale 0. Entonces, ¿cuánto va a valer R6? 0. Ya, todos estos valores que fuimos obteniendo para las barras es para este sistema de fuerzas que nosotros hemos aplicado. Si aplicamos fuerzas que tengan otras componentes, otros van a ser los valores de los esfuerzos de las barras y de las reacciones en las bielas. Entonces, una vez resuelto el nudo C, ahora podemos plantear el equilibrio del nudo D. Ahí tenemos incógnitas: la reacción de la biela 4, la reacción de la biela 5 y el esfuerzo de la barra AD. El esfuerzo de la barra DC vale 0, el esfuerzo de la barra HD vale 0 y el esfuerzo de la barra ED, que ya lo tenemos calculado, por acá está indicado cuánto vale 2,8 toneladas, y el esfuerzo de la barra GD, que ya lo tenemos calculado, que es esto, 2,8 toneladas. Planteamos el equilibrio del nudo D y obtenemos las reacciones de las bielas 4, 5 y el esfuerzo de esta barra AD. Y luego, planteando el equilibrio del nudo A, obtenemos las reacciones de las bielas 1, 2 y 3. O sea, este tema del sistema reticulado puede ser largo, tedioso, pero conceptualmente es muy simple. Cuando estamos en el espacio, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Equilibrio de los nudos, y vamos a tener en cada nudo un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Y cuando estamos en el plano, vamos a tener que plantear el equilibrio de cada nudo y ahí tendremos un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Bueno, si ustedes se fijan, este tramo de un sistema reticulado que yo planteé, que es un cubo con las diagonales en las 4 caras verticales, es un tramo de los sistemas reticulados que les había mencionado, que se utilizaron en la construcción del edificio de laboratorio para agregar los pisos quinto y sexto. Lo que ocurre es que allá las columnas quizás no son de sección cuadrada y la altura no es la misma que las dimensiones transversales, o sea que termina siendo un paralelepípedo. Pero si ustedes observan un tramo de esos reticulados, van a ver que las barras son estas que hemos planteado acá, donde cambian las longitudes, por supuesto. Entonces, al no ser un cubo, al ser un paralelepípedo, ya los ángulos no valen 45 grados de las diagonales, sino que van a ser complementarios, pero van a ser distintos de 45, y
cambiando esos valores es exactamente la reproducción de un tramo de esas columnas que se utilizaron ahí en el edificio del laboratorio.